Señor, te damos gracias por este tiempo y rogamos tu presencia entre nosotros y que nos ayudes con este tema de Lucas 7, cuando un siervo es sanado por la fe de su amo, un hombre gentil, un romano, un centurión que no tiene nada que ver con la fe judía, Señor, y veremos hoy día este poder de la fe, que no importa el origen étnico, Señor, sino lo que importa es la actitud del corazón con relación a ti. Queremos que nos guíes y nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor, para poderla exponer y para poderla aplicar a nuestras vidas. Rogamos por ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Ya saben, vamos a embarcarnos en Lucas, los primeros 10 versículos del capítulo 7. Y para ello, como siempre, yo te voy a pedir que me acompañes al texto del día de hoy, que lo encontramos con el título Jesús sana a un siervo, pero por la fe de un centurión, no por la fe de un rabino, de un maestro, de un discípulo, no, por la fe de un pagano, es por la fe de alguien que no pertenece al pueblo judío, y eso es lo que hace anecdótico, es lo que hace pues muy importante el estudio del día de hoy. Siempre tenemos que irnos al contexto, así que voy rápidamente por el contexto para que podamos entender las verdades que tenemos antes de entrar al tema. Hemos dicho que vamos a hablar de un centurión, un hombre que no es judío, pero en un contexto netamente hebreo. Lo primero que recordamos en el capítulo 6 es que Jesucristo elige a 12 de entre sus discípulos y los llama apóstoles. Le pusimos rostro y buscamos un poco las características de ellos y cómo es que había disparidad dentro del grupo. Aún así, el Señor logró hacer un equipo de ellos, de las personas menos probables. Y eso nos ayudaba a entender a nosotros que nadie está descalificado para servir en el reino de Dios, sino que todos estamos calificados, somos llamados para poder servir al Señor. Luego Jesús sale con sus discípulos, con sus apóstoles y baja de donde se encuentra y se puede decir, a la falda de la colina, y encontramos este paralelo con Mateo con relación al Sermón del Monte. Nosotros lo llamamos el Sermón del Valle, porque bien es cierto que aquí Jesús llega a las colinas, a las faldas de la colina, y es como que está en el valle, ¿no? Pero es el mismo sermón. Jesús se encuentra entonces ahora dándoles una explicación a ellos, información de cuáles van a ser ahora las virtudes de este reino, cómo es que se va a manejar este reino. Lucas, que está dirigiendo su enfoque a gente no judía, a nosotros, entonces toma en cuenta solo algunos aspectos del sermón de Jesús, no toma todos los aspectos, y si quieres un estudio completo tendremos que leer los dos pasajes. En este caso seguimos bajo la pluma de Lucas y tratamos de entender básicamente lo que Lucas quiso explicar, ¿no? Lo que Lucas quiso enseñar. Por lo tanto, lo primero que él hace es hablar de las bienaventuranzas, ahí lo tenemos, y también de los ayes. Aquellos que seguimos a Jesucristo, a pesar de los sufrimientos, tendremos bendiciones eternas con Él y nos es prometida la eternidad con el Señor. Pero aquellos que no quieren seguir al Señor, tengan o no tengan economía o qué sé yo, en esta tierra, pues lamentablemente pasarán por muchos sufrimientos en la eternidad. Por eso es que se le llama ayes. Jesús está hablando a sus discípulos y a los apóstoles. No se olviden el contexto, es importantísimo. No le está hablando a la multitud, no está hablando a gentiles. Y entonces Jesús sigue en este entorno y en el mismo capítulo 6, verso 27, sube el tono. Sube el tono y ahora lo que él hace inmediatamente es hablar sobre los enemigos. Recordando que incluso hay romanos que los han invadido, que ellos son parte de todos los pueblos que son oprimidos, ¿no? Bajo el yugo romano, en esta, entre comillas, pax romana, ¿no? O sea, Roma conquistó el mundo y ahora ya todo el mundo se somete bajo el rigor de ellos. Y Jesús le dice: ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y un discípulo ya no puede evitar caminar ahora en el amar al Señor. Tiene que amar a Dios, amar obviamente a sus amigos, pero sobre todo amar a sus enemigos, y da muchos elementos, explica cómo hacer esto.
Y si no fuera suficiente, Jesús da más elementos para que consideren su discipulado, su presencia con Él, y les dice, ustedes ahora no pueden ser como el resto del mundo en su juicio. No puedes juzgar alegremente al mundo. La gente del mundo levanta el dedo y juzga y ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen ellos en su propio ojo y quieren juzgar lo que hay en el ojo ajeno. Bueno, ahí tienes el estudio completo, ¿no? Estuvo fabuloso. Y entonces les explica cómo es que ellos sí deberían juzgar y no como los fariseos, que son hipócritas, malos maestros, ¿verdad? Que son ciegos quienes llevan a otros ciegos, y que si siguen ese camino simplemente van a convertirse en maestros falsos. Jesús les dice a sus discípulos, primero examínense ustedes mismos para que luego que estén a cuentas con Dios y en sus procesos de restauración, amén, en procesos de restauración, ustedes puedan decirle a su hermano o hermana, o amigo o amiga, cuáles son sus defectos, pero con la intención de edificar y construir en sus vidas, no de destruir. Así que la Biblia dice, el sabio recibe corrección y se hace más sabio. Amén. Tú me corriges, ay, mi carne salta, pero por dentro digo, no, por algo me lo está diciendo, voy a orar. Sí, Señor, tiene razón mi hermano, voy a dejar de hacer lo que Él me dice y me vuelvo más sabio. Pero el necio escucha reprensión y se va en contra del que le habló. No seamos necios. Si alguien te llama la atención y es tu hermano, es tu amigo y te ama, ¿quién mejor que tu amigo o tu hermano para que te llame la atención? Así que este es el contexto de juicio, al juzgar a los demás. Y no termina allí. Él sube un peldaño más, ¿ok? Y acabando el capítulo 6, antes de empezar el estudio del día de hoy, recuerden que Jesús le está hablando a los discípulos y a los apóstoles que tienen un compromiso con el Señor, un compromiso para servir a Dios. Y les habla de una parábola de los dos cimientos, una parábola de los dos cimientos, ¿no? Y para ello nosotros hicimos un gráfico muy interesante, muy interesante. Vamos aquí al medio y vamos a encontrar que hay dos personajes. Uno es el prudente y el otro es el insensato. Y los dos reciben las mismas oportunidades. Es decir, el prudente vino a Jesús, como tú y yo podríamos venir a Jesús. El prudente oye las palabras de Jesús. Y aquí está el kit, ¿no? Aquí está lo importante. Después de venir a Jesús y escuchar a Jesús, porque eran los discípulos, el prudente, ¿qué hace? Pone en acción lo que Jesús dice. Hay que tener mucha fe para esto. Hay que creer las palabras de Jesús, hay que creer en la persona de Jesús. ¿Quién es Él para decir que lo que Él es inmutable? Lo que Él es, lo que Él dice es perfecto. Jesús no cambia y Él es perfecto. Por lo tanto, sus palabras para mí son ley, es una norma de vida. Por lo tanto, si Jesús a través de sus apóstoles, la doctrina, la palabra de Dios me dice, perdona, ¿qué debería hacer yo? Perdonar. Yo no debería poner elementos de traba allí. Si el Señor me dice, ve y devuelve, ¿qué debería hacer yo? Ir y devolver. Así pases vergüenza o no. El prudente que hace caso efectivo de la palabra de Jesús. Y entonces, inmediatamente después, dice la Biblia que no será conmovido y es como, y hace justamente la parábola de los dos cimientos, ¿no? ¿Cuál es? Que es como su casa construida sobre la roca. La persona y las palabras de Jesús son roca fuerte y sólida para que tú pongas tu vida. Sí, allí puedes colocar tu confianza y la eternidad y tu alma y tu familia y todo lo que tú eres. Es el mejor lugar en la que tú puedes depositar tus emociones, tus sentimientos, tus proyectos, tu razón de ser y tu razón de vida. Hermano, no hay mejor lugar en el que puedas depositar toda tu confianza. Es justamente allí, en Jesucristo, en su persona y en sus palabras. Y tienes que ejercitar tu fe para esto. Pues construyes en fe, ¿verdad? Y el insensato tiene las mismas oportunidades. Bueno, el libro de Eclesiastés dice que el Señor hace salir el sol. Como ahorita tenemos un radiante sol en 24 grados centígrados acá en Lima, Perú, dice para buenos y para malos. El sol es para todos, las oportunidades son para todos y Él no desecha a nadie. Así que el insensato tiene la misma oportunidad para venir a Jesús, para oír las palabras de Jesús. Lamentablemente, el insensato, ¿no? A diferencia del prudente, lo que hace es caso omiso de las palabras de Jesús. Y dice cosas como, esa es tu opinión.
Dice cosas como, eso es lo que tú piensas. No, eso es lo que la Biblia dice, pero es tu interpretación. Eso es lo que tú crees. Sí, Jesús dijo eso, pero no hay que ser tan literales. Y tú tienes tu manera de vivir y tú ya tienes resuelto en tu corazón qué hacer y qué no hacer. ¡Ja! Entonces haces caso omiso de las palabras del Señor. Como dice Chelita acá en sus comentarios, ¿verdad? La palabra de Dios es roca fuerte para confiar en Él. Muy bien, Chelita. De eso se trata, de confiar solamente en Él. Pon tu fe en el Señor. ¿Y qué pasa si no pones tu confianza, tu obediencia a la palabra de Dios? Pues esta parábola termina diciendo que lo perderá absolutamente todo. Bueno, yo no lo quiero perder. Yo no quiero perder todo, y todo no solamente es lo económico, lo físico, espiritual o familiar, sino hablamos también de la eternidad. Ahora, bajo esta idea es que nosotros vamos a entrar ya a lo que sería el estudio del día de hoy, en la que vamos a encontrar, ok, el poder de la fe. Vamos a hablar acerca del poder, ¿no?, maravilloso de la fe. Para ello vamos a ir nosotros a Lucas capítulo 7, los primeros versículos, en los cuales estudiaremos, ¿no?, plenamente este concepto. Vamos para allá. Recuerda que Jesús está en el campo, ¿no?, en la falda de una colina, que es por eso se llama el Sermón del Monte. Está en el monte, pero en la falda, según Lucas. Y el encuentro de fe con este hombre que va a resaltar aquí, que es un oficial romano en realidad, es desarrollado en un lugar llamado Capernaum. ¿Te suena Capernaum? Bueno, recuérdalo y subráyalo, apúntalo, porque tienes que tenerlo en cuenta siempre. Capernaum es la ciudad donde vivía Pedro. Así que es el barrio de Pedro, de Juan, de Jacobo. Es un barrio pesquero. Y Jesucristo tenía su centro de operaciones justamente en Capernaum. Así que desde el sermón, capítulo 6, los últimos versículos, que fue dado afuera del pueblo, afuera de la ciudad, Jesús entra a este pueblo llamado Capernaum. Y no se olviden que esta ciudad de Capernaum se convirtió pues en el centro de operaciones de Jesús. Supuestamente, después de sanar a la suegra de Pedro, al parecer la casa de Simón Pedro se convierte en la casa donde Jesús vivía, y ahí se reunía y ahí oraba. Tal vez la suegra le dio cabida a todos los discípulos después de haber sido sanada milagrosamente. Obviamente Pedro le brindó la casa sin reparos a Jesucristo, ¿no? Así que se convierte en la casa del centro de operaciones. Y es aquí en Capernaum donde Jesús realiza la mayor cantidad de señales mesiánicas. Recuerda que Jesús no se quedaba en un solo lugar. Él iba de aldea en aldea, ¿no?, de pueblo en pueblo. Entraba a la sinagoga, predicaba, y luego se cerraba la sinagoga el sábado y él iba el domingo, lunes, hasta el día viernes, predicando en el campo, predicando ahora en la colina, predicando a la orilla del mar, y así. Así que no olvides que Jesús ya era muy conocido. Jesús tenía una popularidad increíble para este tiempo. Ya tenemos más o menos un año de ministerio de Jesús. Él había hecho muchos milagros, liberado muchas personas de sus demonios. Él había ocasionado liberaciones extraordinarias, sanidades extraordinarias. Así que tanto el pueblo como los líderes, como los judíos ancianos de las sinagogas, como las autoridades de Jerusalén y también los romanos, ya habían escuchado de este personaje que ya todos llamaban Mesías. Era un Mesías. Así, vamos al versículo 1, donde nosotros nos ubicamos justamente, y nos dice: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Bueno, atrás mío justamente tengo un pequeño mapa, y lo que está sobre mi cabeza es el lago, ¿no?, el lago de Galilea. El lago de Galilea me voy a hacer un poco más pequeño para que podamos visualizarlo mejor, ¿sí?, y poder ayudarnos con la vista. ¿Qué te parece? ¿Así? ¿Estamos bien? Eso es, muchas gracias. Y pues tenemos el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán, y más o menos a esta altura de por acá está Jerusalén, ¿ok?
y más arriba tenemos el mar de Galilea, que era tan grande que le decían, es un lago, pero le decían mar, y Capernaum está justamente en el puntito rojo que es señalado. Y Jesús había terminado de dar este sermón del monte cerca a Capernaum, en el campo, en las faldas de la colina, y ahora entra al pueblo. Así iniciamos un nuevo capítulo importante, ¿ok? Pero que quedan estrechamente relacionados con el capítulo anterior, y van a quedar relacionados por tres cosas. Geográficamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque está todo cerca a Capernaum, el escenario es prácticamente Capernaum. ¿Ok? Segundo, una cronología. Lo que quiere decir es que en el versículo 1, cuando dice después, ¿no? Después, acá, después que hubo terminado esto, después nos da la idea clara de que es la continuación. Así que esto es cronológico, esto no son ideas aparte, no pasó mucho tiempo, al parecer fue casi inmediato. Y el otro asunto es, lo más importante, es el temático. Entre el capítulo anterior y el de ahora hay tres temas: la geografía, la cronología y ahora el tema. ¿Cuál es el tema? La fe. ¿Recuerdas? En el capítulo 6, en los últimos versículos del capítulo 6, Jesús había declarado por medio de la parábola que la fe en él debe ser inquebrantable, tal como una casa fundada sobre la roca, y debe ser auténtica, que después de haber escuchado sus palabras, ¿no? Estas no deben ser desechadas, sino por el contrario, tienen que ser puestas en práctica. Todas las palabras deben ser puestas en práctica, las de Jesús. No es el periódico de hoy, no es una revista informativa, es palabra del Señor. Así que en este capítulo se presenta un excelente ejemplo de este tipo de fe que la vamos a revisar. Y lo singular y lo particular que no debemos olvidar es que esta fe es generada por alguien que no está en el entorno de Jesús. Esto es lo más espectacular, ¿no? Ahora, vamos a hablar, hemos cantado hace un instante acerca de que Dios es digno de recibir toda gloria y alabanza. Él no tiene pecado, Él no tiene ni sombra de variación de pecado, Él es justo, Él es todopoderoso, y nosotros somos pues pequeñitos comparado con el inmenso Dios. ¿Amén o no? Claro que sí. Entonces, Él es digno, Él es merecedor. Y esta palabra digno es justamente una palabra que la vamos a encontrar repetidas veces en este pequeño escenario de 10 versículos. El grupo de los judíos que viven allí en Capernaum van a decir de este hombre que es digno. Mientras que él va a decir de sí mismo: no, yo no soy digno. Y cuando Jesús entre en el escenario, él va a decir: wow, este hombre que es considerado digno y él no se considera digno, tiene tremenda fe. Así que la lectura de hoy día va a estar en torno a estos conceptos. Primero, es digno, ¿no? Y esto es lo que el pueblo judío de este lugar de Capernaum pensaba, ¿ok? En particular los ancianos. Él es digno. Y el pasaje paralelo, que lo puedes encontrar en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, puedes ir para allá, ir comparando. Vamos a encontrar que Mateo enfoca este pasaje y esta historia con elementos importantes que refieren a los judíos, mientras que Lucas saca de esta historia lo que nos interesa a nosotros los no judíos, y pone mucho énfasis en que la salvación no solamente es para los del pueblo de Israel, sino que se abre justamente para nosotros los gentiles. Gloria a Dios. Así que no se trata de encontrar las diferencias, sino más bien el complemento entre ellas. El pasaje paralelo que hemos mencionado en Mateo capítulo 8 es interesante. Pero hay otro pasaje con el que no debemos confundirnos. El otro pasaje lo encontramos en Juan capítulo 4, verso 46, que tiene que ver con el hijo de un oficial del rey, mientras que en esta es el siervo, el esclavo de un centurión. Así que ya lo tienes. Este pasaje de Lucas es paralelo con Mateo, pero cuando encuentres algo parecido en Juan, es otra historia. Es otra la historia. Vamos al versículo 2, donde vamos a encontrar
que el pueblo dice, sobre todo los judíos, que él es digno. Ahora, empecemos. El versículo dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, ¿no? A punto de morir. Ahora, hablemos un poco del centurión, ¿no? Un centurión usualmente gobernaba, pues la palabra centurión viene de centuria, de 100, pero como también ahora en nuestra época los títulos no necesariamente son exactos con relación a la función, ¿no? En realidad más o menos tenía un grupo de 80 personas bajo su mando y con una estricta disciplina, ¿no? El centurión manejaba un grupo de más o menos 80 personas. Los legionarios romanos, y esto fue un detalle que me llamó mucho la atención ayer cuando lo estaba estudiando porque no lo sabía, y es que Roma impuso una ley de que los legionarios no debían casarse. El motivo no se sabe con exactitud y probablemente era para que no se distrajeran con otras cosas de mantener su hogar en el momento de la guerra, ¿no? Así que tenían que ser solteros. Ahora, de que lo cumplan o no lo cumplan era otra cosa. Pero vamos a notar que este centurión era alguien totalmente derecho, era alguien que obedecía órdenes. Por lo tanto, podemos creer que era soltero. Los legionarios no se casaban. Ok. Lo otro era que los legionarios, este centurión, perdón, era un hombre acomodado económicamente porque eran bien remunerados, bien remunerados. Ahora, tenemos que recordar que los centuriones tenían buen mérito delante de la sociedad. Y este centurión en particular, también. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar detalles interesantes. Por ejemplo, amaba a su siervo. Y podríamos decir que lo amaba, tal vez, ¿sabes por qué? Porque era su única familia. Tal vez él no tenía más familia. Como no podía casarse, tal vez simplemente lo que él tenía era a este siervo que lo quería como un hijo o tal vez como un hermano. Como no dice la edad, en otra versión dice un mozo, ¿no? Hablando de alguien más joven. Pero bueno, es alguien muy cercano. Ahora, otra cosa que tenía este centurión y que es digno de resaltar es que tenía buena reputación entre los judíos. Los judíos locales lo apreciaban. Otra cosa es que amaba a la nación judía, como lo veremos más adelante en el verso 5, y que los ancianos lo tenían por digno, que es justamente el texto que estamos viendo ahora. Y en el versículo 6 habla que tenía muchos amigos, y en el 7 veremos que era considerado un hombre piadoso. Este centurión era increíble, porque tenía muchas virtudes como de un creyente. Los centuriones eran generalmente hombres de buena reputación, tal vez por la conducta castrense que manejaban, o tal vez por su propia formación militar que los llevaba a tener que llamar la atención a los que hacían mal y él se obligaba a andar en rectitud. Y podríamos mencionar varios centuriones que pues en la Biblia son mencionados y que definitivamente fueron personas interesantes. Por ejemplo, podríamos mencionar al centurión que exclamó delante de la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Podríamos hablar acerca de Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa, y que incluso daba buen testimonio a la nación judía. Podríamos hablar de un centurión llamado Julio, que tenía buena actitud, disposición para con el apóstol Pablo. Pero todas las cosas buenas de las Escrituras dicen en cuanto a centuriones, ¡ja!, ¿no? Se reservan con mayoría para nuestro centurión del día de hoy. Otro tema interesante es que tenemos que mencionar acá al siervo, ¿no? El siervo, la palabra que utiliza es doulos, que significa esclavo, así que llámale siervo o esclavo, pero por la cercanía que tenía con su amo, tal vez ni siquiera le llamaba esclavo, sino por su nombre. Pero es interesante, desde todas las perspectivas, que no se sabe el nombre, no se sabe su edad, no se sabe detalles de él, solamente se sabe que estaba enfermo. Según Mateo, capítulo 8, versículo 6, que es el pasaje paralelo, él estaba postrado en cama con parálisis gravemente atormentado. Podríamos preguntarnos si sería esto un caso de parálisis progresiva o espasmos musculares que comprometían peligrosamente su sistema respiratorio.
si lo era, según lo dice Lucas, esta enfermedad había llevado al siervo a los umbrales mismos de la misma muerte. Entonces la pregunta del centurión es, ¿me voy a quedar solo? ¿Lo quiero como un hermano, como un hijo? ¿No? ¿Habrá alguna esperanza de recuperación? Ya gasté mi plata y los médicos no pueden hacer nada. Y la respuesta, ¿cuál sería? Él escucha que alguien está entrando a la ciudad. Efectivamente, es Jesús que ha entrado a Capernaum. Ok, el centurión escucharía acerca de Jesús y considerando que muchas de las obras poderosas de Jesús se hicieron allí en Capernaum, él dijo, yo lo conozco, yo sé quién es él, yo tengo reparos con él porque es alguien que no defino bien. Los judíos dicen que es un Mesías y otros dicen que no. Entonces yo no me quiero meter en ese rollo. Sin embargo, habiéndolo oído como un gran médico, milagroso, judío, y lo que venía haciendo por su pueblo, él va a suplicar ahora que este hombre judío vaya un poquito más allá y atienda una petición de un gentil. La petición de alguien que tal vez, considerado dentro del contexto judío, no debería merecer absolutamente nada de parte del Señor. Absolutamente nada de parte de Dios. Y así es como nosotros vamos al versículo 3. Este hombre pone todo su corazón en la súplica, ¿no? Amaba mucho a su siervo, es lo que encontramos que dice. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese, obviamente a su casa, ¿no? Y sanase a este su siervo al cual él amaba entrañablemente, ¿no? Entrañablemente. El centurión tuvo fe en que Jesús sanaría a su siervo, porque si no, no lo hubiera llamado, ¿verdad? No lo llamaría a su casa. Ojo que él está tan preocupado por su siervo que no está reparando lo que significa para un judío entrar a la casa de un gentil, ¿ok? Tal vez la razón por la que él envía a unos ancianos, dice ancianos de los judíos, para representar su petición, es que él tal vez dudaba que Jesús lo pudiera atender, porque él era un soldado romano, acuérdate, ¿no? Los ancianos judíos puedes darte la idea de que son los líderes de la sinagoga. Es decir, los ancianos judíos no son viejitos que están caminando por allí, son líderes dentro de la comunidad en este lugar de Capernaum. Otros podrían decir que son magistrados, ¿no? Títulos políticos. En Mateo capítulo 8 presenta el mismo evento, pero Mateo no registra el aspecto de los mensajeros, sino que presenta el relato como si él mismo, el centurión, dejara a su siervo y está frente a Jesús. Este comandante se percató de que su petición realmente era una petición, podríamos decir, atrevida delante de un hombre como Jesús. Y que realmente él no era digno de ver al Señor, como lo veremos en el 7, verso 7. Así que es válido decir que Mateo explica el mensaje y que este pasaje de Lucas nos da los detalles, ¿ok? En los canales que utiliza. ¿Quiénes? Los ancianos judíos. Ellos podían ser mensajeros, obviamente, mucho más persuasivos que sus sirvientes o sus propios amigos, ya que son judíos como Jesús, son judíos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que los ancianos, por el gran aprecio, la amistad que le tienen al centurión, no solamente van y llevan el mensaje tal cual, sino que dan un poquito más allá. ¿Qué es lo que le dicen? Veamos el versículo 4. Y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron, y dice, ¿con qué? Con solicitud, es decir, con insistencia, con aprecio, ¿no? Por favor, mira a los ancianos, ¿ah? Diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ahora, yo me pregunto un poquito esto, ¿no? Yo sé que Jesús no está en Jerusalén, pero obviamente las sinagogas no están en disparidad, no están separados de la orden religiosa que ejerce Jerusalén. Ellos tienen que dar cuentas. Así que en Jerusalén hay un problema porque no saben definir a Jesús si es el Mesías o no, y hay incluso personajes como José de Arimatea, Nicodemo y muchos otros líderes
que creían en Jesús como el Mesías. Sin embargo, lo hacían a escondidas. Ahora, en los pueblos era un poquito más fácil porque el control no era tan rígido, pero tal vez dentro de la sinagoga, allí en Capernaum, habían líderes que también estaban en contra de Jesús. Yo no sé ellos quiénes eran. Yo no estoy seguro estos personajes si creían o no en Jesús. Pero ¿sabes qué? Se sacaron sus vestimentas de religiosidad en este instante y ellos estuvieron dispuestos a rogarle a Jesús. Estuvieron dispuestos a pedirle al Señor Jesús por este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tanto así? Todavía con solicitud y usando palabras como es digno de que le concedas esto. Ok, bueno. Así que los ancianos fueron más que simples transmisores de un mensaje. Ahora, míralo bien. Del mismo modo que a través de ellos el centurión intercedía por su esclavo, estos ancianos a su vez están intercediendo por el centurión. Ellos dijeron, es digno de que le concedas esto. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿digno de qué? O sea, esa palabra digno es una palabra muy grande, ¿no? Es merecedor. O sea, a él le debemos estas cosas. No hay nada que se compare a lo que él hace. Él es digno. Es una palabra que incluso en las alabanzas nosotros la utilizamos solamente para Dios. Y difícilmente yo podría decirle a un hermano, tú eres digno, o yo me consideraría digno de. Pero, ¿digno de qué? Bajo las palabras de ellos, es digno de recibir como un favor de parte de Jesús, no solo que vaya a la casa de este gentil, que ya es una ofrenda para un hombre y sobre todo para un maestro, sino que también es digno de que sanara al siervo que estaba tan enfermo. No obstante, por bien intencionados que hayan sido, basaron de manera insistente, porque dice con solicitud, ¿no? La gracia de Dios en el mérito de este centurión, en el mérito humano. Tengamos presente que los que están hablando no son meros hermanos, no son pescadores de Capernaum, no son personas que trabajan de manera simple, sin instrucción, son ancianos, son líderes, son personas instruidas dentro de los judíos. Y usar la palabra él es digno y merecedor de la gracia divina para que tú lo apoyes, porque Jesús decía que venía de parte de Dios, va en disparidad total con el pensamiento del Nuevo Testamento. La doctrina verdadera habla de modo muy distinto, ¿sabes? Si tú buscas en tu Biblia Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley, ojo, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ya sabes, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para que Dios diga, wow, qué maravilloso eres. Suena hasta ridículo, ¿no? Imagínate que Dios diga, wow, qué maravilloso es Marco. Pero ¿por dónde? Nada, pues no se le ocurre a Dios decir algo así, porque no hay nada que yo pueda hacer que le agrade a Dios. Es más, dice que mis obras son como trapos de inmundicia, si es que no son obras que Él haya preparado para mí. Así que Romanos explica, dice que por medio de la ley, más bien, es el conocimiento del pecado. Bueno, es interesante que en el ruego que ellos hacen, no están tomando en cuenta que pueden estar rompiendo algunas leyes, ¿no?, de la palabra de Dios, siendo judíos. Y es porque están muy interesados en ayudar a este hombre que en realidad es un hombre bueno, ¿no? Es un hombre bueno. Ahora, tenemos que seguir notando lo que sí nos dice la Biblia, hermano. Tú no puedes venir a Dios con tus propias obras. Tú no puedes venir a Dios pensando que tus propias obras son dignas y merecedoras para que tú puedas recibir algún regalo, un don de parte del Señor. No merecemos nada de parte de Dios. Si tú crees que puedes venir a Dios porque eres bueno, entonces estás en un problema gravísimo. Yo he escuchado comentarios como, Él es bueno y se merece el cielo. ¿Has escuchado algo así? Él es alguien bueno. Pues a veces que nos toca ir a algún velorio
y pues escuchamos comentarios es, él ha sido tan, usa una palabra, se usa una palabra de sufrimiento, ¿no? Ha sido tan abnegado, ahí está. Ha sido tan abnegado, una madre abnegada, un padre abnegado, sufriente. Así que él merece ir al cielo por todo lo que ha sufrido y por todo lo que ha padecido. Querido hermano, por las obras de la ley nadie es justificado, porque por tus obras solamente tú puedes medir cuán pecador eres delante de Dios. Romanos 3:20, el versículo 23 y 24 de Romanos 3 también dice, por cuanto todos pecaron y estamos echados fuera de la gloria de Dios. Y la única forma en la que tú y yo podemos ser justificados de manera gratuita es por la gracia de Dios. No hay obra en esta tierra que podamos hacer para ser justificados. Siendo, dice versículo 24 de Romanos 23, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esta gracia solamente se da en la redención que es en Cristo Jesús, solamente allí. Sin embargo, estos ancianos que están acá, estaban justificando su solicitud porque el centurión era digno. Él es digno. La realidad es que esto es un error, pues nadie es digno delante de Dios. Al terminar este estudio, veremos que Jesús no le dice, sí, era digno. Lo que exalza es su fe. Lo que le sorprende es la fe y no la dignidad con la que él podría ganarse el cielo. No hay obra en la tierra que me dignifique delante de Dios. Pero en el pensamiento de estos ancianos judíos sí es posible. Este centurión es merecedor, ¿no? Y a continuación ellos van a explicar, ¿no? Van a decir el por qué es justamente merecedor. Vamos al siguiente versículo, versículo 5. Mira lo que dice a continuación. ¿Por qué? Aquí están los dos conceptos que ellos dan. Primero, ama a nuestra nación. Y segundo, nos edificó una sinagoga. Claudita Sánchez nos da referencia a una cita bíblica que vale la pena, creo, poderla compartir con ustedes. A ver si me permiten, aquí lo encuentro. Ella dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Reina Valera contemporánea. Muy bien, Claudita Sánchez, un versículo maravilloso, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice en la Reina Valera normal, ¿no? Que es la que lo conocemos nosotros. Así que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, un regalo que no merecemos. Solamente es entregado no por mérito, sino por que Dios tan bueno. En serio, hermano, piénsalo. No te mereces el cielo. No me merezco el cielo. Solamente piensa lo que has hecho ayer. Piensa en lo que has estado meditando ayer. Solamente piensa en lo que has hablado ayer. Y respóndeme si eres digno de ir al cielo. No merecemos. Basta solamente que una vez en toda tu vida hayas fallado y ya no merecemos el cielo. Porque Dios es santo y no hay nada en esta tierra que tú puedas hacer, ni siquiera solo amar la nación de Israel, ni siquiera solamente edificar cosas para Dios que te lleven al cielo. Y yo siempre hago esta reflexión y la vuelvo a decir, sin temor a equivocarme. Si por amar a la nación de Israel, por ser alguien bueno, o por edificar una sinagoga, construir una iglesia, o ayudar financieramente a una obra, o a los pobres, o a ayudar a los necesitados, si con eso eres digno para ir al cielo, entonces la pregunta es, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Porque Jesucristo es digno de toda adoración, toda alabanza. Él nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado y se entregó en una cruz en mi lugar, entregándose por amor total, ¿ok? Por amor total, para que yo en su dignificación, en su grandeza, yo reciba la vida eterna.
Yo no merezco la vida eterna, es un regalo que Él me la da, pero Él pide que yo crea en esa obra que te acabo de decir ahora, justamente ahorita, que Él es quien me da vida eterna. En Él yo soy perdonado porque Él paga por mí mi maldad. Y entonces yo me arrepiento de mis pecados. Cuando yo hago eso, no es por mi dignidad, sino por la dignificación de Jesús que yo puedo entrar al cielo. Ahora, vamos a ver los argumentos pues, de estos ancianos. Nos fuimos. Regresemos, hermanos, ¿no? Regresemos. Los dos argumentos suenan válidos. Pues, Él es bueno, construye, ama a Israel y además invierte, ¿no? en la construcción. Otra posible traducción que encontramos acá es que no solo edificó la sinagoga, sino que edificó nuestra sinagoga. Y de esto podemos hablar que en Capernaum solo había una sinagoga y la construyó él. La misma cuya construcción sería no solo construida tal vez a través de sus propios obreros, sino financiada económicamente por él mismo. Y esto sería significativo para Jesús porque Jesús sabría que esto estaba pasando. Él entendería y conocería quién es el centurión, porque es una autoridad romana allí en Galilea, en Capernaum, perdón, y él conoce quién es él. ¿Ok? Y pues muchos de los milagros que hemos visto en Lucas 4 y otros pasajes son justamente en esa sinagoga construida por este hombre. Así que aunque él no sea digno de vida eterna, tal vez si tiene un problema, Jesús dice, bueno, ayudémosle. ¿Ok? Ahora, considera estas dos cosas. Ama a nuestra nación e invierte en los temas espirituales. Como el texto no dice que él es un prosélito, ¿ok? Tenemos que recordar que había dos tipos de prosélitos. Un prosélito es alguien que deja su forma, su conducta, su forma de vida y se deja llevar por la nueva conducta, ¿no? Y esta palabra prosélito se puede utilizar para diferentes cosas y connotaciones a la política, ¿no? Busca prosélitos políticos, ¿no? En este tema espiritual es un prosélito religioso. En este caso, un prosélito de la justicia, un prosélito total que deja todo para seguir al Señor, es decir, las creencias, las costumbres, la circuncisión, seguir las leyes, las fiestas, sería un prosélito de justicia, así es conocido. Creemos que él no es un prosélito así, pero sí es alguien que ama a Israel, que cree en él y sigue sus costumbres, pero sin haberse circuncidado, y esto lo convierte a un prosélito de la puerta, así se le llamaba a ellos, ¿no? Alguien que está cercano a Israel, aunque no está circuncidado y no está cumpliendo con el pacto hecho con Dios a través de Abraham, ¿no? Que tenía que circuncidarse. Así que encontramos esta cercanía. Ellos le están diciendo, él está cerquita, está a la puerta de ser ya judío. No le falta nada, ¿no? Y a continuación lo que encontramos es maravilloso porque es una sola frase. El inicio del versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos. Muy breve, pero llena de mucho significado. En el pasaje paralelo en Mateo 8, mientras Jesús iniciaba su camino hacia la casa del centurión, dijo además, iré y le sanaré. Ahí está, Jesús tomó la condición. Bueno, voy a meterme a la casa de este hombre que es un gentil, casi judío, ¿no? Es un prosélito de puerta, y me voy a tal vez hasta contaminar, no importa lo que digan los demás, porque él tiene a alguien enfermo y yo lo voy a sanar. Él no rechazó el ferviente pedido de un hombre que no era judío. No rechazó a pesar de que él tenía su agenda, estaba cansado y estaba entrando después de ayuno, de predicar un largo sermón en la colina, en el sermón del monte. Y él dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, mañana voy, ¿no? Él no puso pretextos y dijo, no se están dejando manipular ustedes por este hombre judío, este hombre romano. No se dan cuenta que él los está manipulando. No puso pretextos. Dijo, este hombre está a las puertas de ser judío y ama a su esclavo, a su siervo, y lo necesita, y yo puedo ayudarlo, así que voy a ir. Él no se opuso a nada, sin condiciones. Jesús se puso rumbo allá y dijo, iré y le sanaré. ¡Ay, qué consuelo más grande podemos encontrar nosotros
en la persona de Jesús. Y esto es tremendo. ¿Sabes por qué es tremendo, mi hermano? ¿Sabes por qué podemos considerarlo tremendo en nuestras vidas? Porque Jesús también ahora quiere entrar a tu casa y quiere sanarte. Jesús también ahora quiere ir a tu casa y sanarte. Y no importa el pecado que hayas cometido, y no importa si estás a la puerta de ser cristiano, y no sé si estás a la puerta de irte de tu fe y apartarte de tu fe y comenzar a caminar en el mundo. Yo no sé cuál es tu situación, pero Jesús quiere entrar hoy día a tu casa y sanarte. Él quiere tocar la puerta de tu corazón y sanarte totalmente. Al leer esto, podremos enfocarnos solo en el centurión, pero ¿sabes qué? Enfócate también en Jesucristo, la gracia que tiene Dios, que es tan maravillosa. Mira, que podamos decir la fe solamente del centurión, pero mira el regalo que Jesucristo le está haciendo. También encontramos eso aquí, y Él quiere regalarle a todas las generaciones su presencia, su amor, que tu fe esté depositada en Él, en su autoridad, en sus palabras, en lo que Él es. ¿Te das cuenta que es una extensión de lo que vimos en la parábola de los dos cimientos? El centurión, en realidad, no era digno de ser salvo, porque era un pecador. Sin embargo, es digno Dios de salvar a quien Él quiera. Dios puede salvarte hoy día, aunque ni tú mismo te lo puedas creer, aunque ni tú mismo lo consideres digno. Yo no soy digno de que Dios me salve, porque si te dijera todo lo que he hecho, hermano, tal vez el mejor momento para ser salvo es hoy día. Pero por lo que Él ha hecho en la cruz por ti y seguirá haciendo por ti en su nombre. Ahora, eso fue lo que los judíos decían, pero ahora encontramos el otro lado, lo que el centurión pensaba de sí mismo: pero yo no soy digno. Ok, los ancianos decían: es digno, se lo merece, pero él ahora, ¿no? Ve su corazón, ve su vida y hará algo que no es común en el corazón soberbio de la raza humana: reconocer que no somos nada delante de Dios y que no merecemos ni estar siquiera en el mismo lugar en el que Él está. El verso 6, la segunda parte, dice: pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, estaba cerquita de la casa, a vista de este hombre, ¿no? Abre por la ventana y ve que ya está llegando, está cerquita de la casa. El centurión envió a él unos amigos. Ahora son amigos, no son esclavos, ni tampoco son los ancianos judíos, son amigos, tal vez romanos, tal vez del pueblo, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Increíble. Ahora el centurión es sobrecogido por el sentimiento de su indignidad. Después de todo, ¿quién es él en comparación con este ser que realmente es excelente, excelso? ¿Quién es él para hacer que este maestro bondadoso cometa un acto que podría ponerle en riesgo, en conflictos con sus costumbres y tradiciones del pueblo, ya que los judíos no entraban en la casa de los gentiles para no contaminarse? Sin embargo, el centurión se preocupaba de algo más que poner a Jesús solamente en un aprieto de tradiciones judías. Si esto hubiera sido todo, pues entonces él hubiera dicho: Señor, no vengas, quédate allí y yo voy de lejitos, me dices qué cosa es lo que quieres, qué cosa es lo que tienes para mí. Lo que dice en cambio este centurión es: ni siquiera me considero digno de venir a donde tú estás. Veamos lo que dice el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Di la palabra y mi siervo será sanado. Sí. ¿Estás escuchando lo que dice este hombre? Es increíble. Es tremendo. ¡Wow! Yo me saco el sombrero por este centurión, ¿ah? Es evidente que este hombre está lleno de un sentimiento de indignidad delante de Jesús. Está profundamente convencido de su insignificancia, su pequeñez al compararse a un hombre tan santo y tan grande como Jesús. Y este no es el único, ¿sabes? En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo le dijo a su padre: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Lo recuerdas? En Juan 15.
En Lucas 18 lo veremos, cuando el pecador dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pablo también dice que yo estoy entre los pecadores, de los cuales soy el primero. Entonces, el centurión, un gentil, no uno como estos judíos, dice, por lo tanto, que Jesús simplemente diga la palabra de curación, de sanidad. Solo dila, Señor. Esto es todo lo que hace falta para producir la recuperación total de mi siervo amado. Con todo esto, el centurión demuestra dos cosas importantes. Una, humildad, y dos, fe. Él dice, humildad, no merezco el honor de que tú vengas ni de que yo vaya a ti. Y fe, solo di la palabra. ¿Las tienes? Humilde y fe. Y a continuación, ilustra su fe con la comparación tomada de su propia profesión, que era un centurión, era un hombre de milicia, de la inmediata obediencia que los soldados o los criados le tienen a él, con la obediencia que las enfermedades o los temas espirituales habían de darle a Jesús de manera inmediata, ya que Él es el Señor de la vida y de la muerte, y es donde estaba poniendo a Jesús al hacer justamente esto. Y mira lo que dice a continuación en el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto, dice aquí, ¿en qué? En autoridad. Y tengo soldados. Y si te das cuenta, abajo dice siervos, ¿no? Tengo soldados y abajo dice siervos. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y llamo a un soldado y le digo a este, ve. ¿Y qué hace? Va. Y a otro soldado lo llamo y le digo, ven. ¿Y qué hace? Viene. Y entonces voy a mi casa y le digo a mi siervo, haz esto. ¿Y qué cosa hace el siervo? Hace exactamente lo que él dice. Así que, permítanme. Aquí encontramos el razonamiento del centurión. Primero, él mismo es un hombre de autoridad terrenal. Yo soy un oficial militar con poder, autoridad limitada, pero con poder militar. Yo mismo debo obedecer a mis superiores. Mis órdenes son inmediatamente cumplidas por soldados, por esclavos, independientemente de dónde estén. Yo doy la orden y ellos obedecen. Segundo, el pensamiento de este centurión. Jesús también es un hombre de autoridad, pero superior a la mía, ¿no? Es mucho más grande y es una autoridad espiritual. Así que, sin duda, él, en su singular grandeza, ejerciendo autoridad sobre espíritus y sosteniendo el universo con su control poderoso, puede ordenar cualquier cosa y será cumplida. ¿Cuál es la duda?, dice el centurión. Entonces concluye en su razonamiento, y es un razonamiento de fe. Y es como se lo está explicando. Cuando este hombre maravilloso diga, vete, la enfermedad de mi esclavo se irá. Cuando diga, ven, entonces la sanidad llegará. Y cuando él diga al cuerpo de mi siervo, haz esto, el cuerpo de mi siervo obedecerá inmediatamente. Querido hermano, estas palabras de este centurión son tremendas. Yo creo que vino un escalofríos al cuerpo de Jesús. Hoy día el Señor puede decir a tu enfermedad, vete. Hoy día el Señor puede decir a la sanidad, ven hoy día al cuerpo. Y hoy día le puede decir el Señor a tu cuerpo, obedece y recibe sanidad. Y será, porque Él tiene el poder. El punto es, ¿crees esto? ¿Tienes fe como la de este centurión? Así que el centurión estaba profundamente convencido que la presencia personal de Jesús no era necesaria. Todo lo que hacía falta es que Jesús diga la palabra. Yo no soy digno, así que es mejor que no venga, se vaya a contaminar. ¿Para qué va a venir? Ok, no es necesario. Y así encontramos a Jesús viendo esta gran fe. Los ancianos decían, ¿es digno? Él decía, no soy digno. Pero Jesús dice, wow, qué tal fe de este hombre. Lo que Jesús pensó de él, ¿no? Recordemos que los ancianos judíos basaron intensamente la gracia divina en el mérito de este hombre. Él es digno de que le concedas todo. El centurión basó su petición en la sanidad, en solo la misericordia de Dios. Yo no soy digno y no me tuve por digno ni siquiera de ir con ti, donde ti. Así que solo di la palabra. Y aquí encontramos que al oír esto, Jesús se maravilló. Jesús estaba asombrado de la fe del centurión, al ser un hombre gentil.
Y la razón era exactamente contraria a la que él había encontrado en su propio barrio, el barrio de Jesús en Nazaret. ¿Recuerdas? Que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, que ni siquiera podían ser sanados. En el Nuevo Testamento se menciona muy pocas ocasiones en las que Jesús fue impresionado de alguien. Esta es una de ellas, porque el centurión reconoció dos cosas fundamentales de Jesús: el hecho de no ser digno delante de él, y segundo, la certeza absoluta de la autoridad de Jesús. Y ya que la fe del centurión honraba al Señor, ahora el Señor va a honrar la fe de este centurión y se vuelve. Él regresa hacia la multitud que le seguía. ¿Quiénes eran? Sus discípulos, los apóstoles y ahora toda la gente que le seguía. Y entonces va a decir lo siguiente en el versículo 9, segunda parte. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y a todos ellos reveló que la fe de este oficial de raza gentil superaba en excelencia a todo lo que había encontrado, incluso allí entre los judíos, aun cuando gozaran de tantas bendiciones de parte del Señor. A lo largo de este capítulo 7 y del capítulo 8 encontraremos conceptos de fe importantísimos, pero la fe del centurión se enfocó en tres objetivos específicos. Él tuvo fe en las palabras de Jesús. Él tiene fe en la autoridad de Jesús. Y él tiene fe en la identidad. ¿Quién es el Jesús como Señor? Más adelante seguiremos viendo acerca de la fe de los gentiles. Ok, pero también en Israel había Jesús encontrado fe. ¿Recuerdas a Pedro cuando le fue dicho que tire la red? Él dijo: no hay nada, pero en tu nombre echaré la red. Así que había un grado de fe, pero no como la de este centurión con todo lo que había encontrado acá. Pues comparada con la fe pequeñita que había encontrado dispersa por todos lados, la fe de este centurión era tremenda. Y esta fe incluía un gran afecto por su esclavo, incluía generosidad, incluía conciencia de su propia indignación. Pero la fe, ¿sabes qué? Debe ir acompañada de algunas cosas, querido hermano. Por ejemplo, él tuvo una actitud correcta hacia Jesús. Nuestra fe debe tener una actitud correcta hacia el Señor Jesús. Él tenía una actitud correcta con los siervos, con los ancianos y con la gente que estaba a su alrededor. ¿Te das cuenta que todos querían ser amigos de este centurión? Así que tú también deberías ser alguien que eres cercano a la gente. La gente no se debería correr de ti. Ok, y asimismo, él era alguien con una fe que tenía puesta en su corazón hacia la obra de Dios. Así que, según Mateo 8, capítulo 13, Jesús manda al centurión y le dice: ve a la casa y como creíste, te sea hecho. Así como creíste, te fuese hecho. Y agrega que desde ese momento el muchacho fue sanado. Y es justamente lo que encontramos en el versículo 10. En el versículo 10 dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cristo mostraba así que ya no hay favoritismos con él, no es solamente judíos, sino que también gentiles. En Romanos dice que no hay acepción de personas. En Hechos capítulo 10 dice que en toda nación el que le teme, el que practica lo que es justo, es aceptado por Dios. Es muy probable que mediante este milagro el centurión realmente se haya convertido a Jesucristo. Como no lo dice este versículo, podríamos citar versículos como Mateo capítulo 8, 11, donde dice: y os digo que vendrán muchos de oriente, de occidente, hablando de los gentiles, nosotros, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí hemos encontrado el maravilloso ejemplo de este hombre que le ha creído a Dios de todo su corazón y ha encontrado salvación para él y para su familia. ¿Eres tú como este centurión? ¿Eres tú como los ancianos? ¿Eres tú como los amigos? ¿Eres tú quien pone la fe en Jesucristo? ¿Pone la fe en los amigos? ¿Pone la fe en las circunstancias? ¿O tal vez en tu propia influencia y poder? ¿Dónde está tu fe, tu confianza? Que este mensaje sirva para evaluar tu corazón, para que sirva para evaluar tu vida y tus pensamientos con relación al Señor Jesucristo. Y que Dios te bendiga en tu caminar, que Dios te bendiga en tus decisiones y que hagas siempre lo correcto delante de su presencia.